Ok, ya estamos grabando. Vamos a compartir la pantalla. Por favor, me avisan si se ve. Sí, se ve perfecto. Ok, listo. Bien, bueno, las personas que no pudieron asistir el día de ayer a la práctica, por favor recuerden entonces que tienen que igualmente desarrollarla y entregarla para el día viernes máximo. Recuerden que igual el día de ayer como tal no fue una clase, sino un apoyo para la práctica en cuanto a gestión de dudas. ¿Ok? No sé si los demás equipos ya han podido avanzar con la práctica, si me pueden hablar un poco de eso. Bueno, nosotros hicimos una pequeña corrección en el ER para poder implementar un TDA, pero la verdad todavía no encuentro la suficiente información en mi ER para implementar los TDAs requeridos. Ok. Se nos ha complicado en ese Recuerden, aspecto. recuerden que lo que se busca en la práctica y en la entrega del diseño del proyecto para la primera entrega en cuanto a los TDA es que encuentren digamos, una clase en común que necesiten diferentes entidades en su proyecto y puedan hacer uso de ella en cada una de esas entidades. Por ejemplo, ayer estaba con uno de los equipos y ellos están diseñando un método en donde prácticamente lo que iban a desarrollar era que lo que iban a insertar para validar que fuese un entero. Digamos que lo pueden hacer, pero en ese momento yo lo que les sugerí fue que hicieran una validación más allá, que fuese, por ejemplo, que la cantidad de muertos nunca fuese mayor a la cantidad de infectados que hubo en algún momento. Eso pudiese ser una validación más útil en cuanto a varias entidades que utilizan esos atributos de infectados, muertos y recuperados. O Entonces, eso sea, puede. los TDA se pueden usar con solo validaciones, o sea, no tiene que ser que los atributos de una tabla se repiten en otra y sean parecidos y broma, o sea, lo podemos usar meramente para validaciones y ya. Sí, un equipo también me estuvo preguntando justamente si nada más podía tener métodos y no atributos en el TDA y la verdad es que no, o sea, no tienes ninguna receta en cuanto a eso. Tú puedes tener el TDA en varios métodos y esos métodos utilizarlos en diferentes entidades. Lo que no puede pasar es que estén diseñando TDA solamente para llenar una condición, porque por ahí alguien preguntaba si podía ser un TDA que nada más lo llamara una sola entidad. O sea, de que puedes, pero no tiene sentido porque no estás reutilizando ninguna especie de código y nada más estás definiendo el TDA por un requisito que te estoy pidiendo. Entonces, si lo defines así, no vas a tener los puntos completos. ¿Por qué? Porque Sí, claro. estás utilizando un TDA simplemente obligado y no le estás sacando el mayor provecho. Sí, claro, de hecho el Otra, que dijo eso fui yo. bueno, no sé quién fue en ese momento. Otra de las cosas era que si podían hacer un TDA con solamente un atributo. Mm, Nuevamente, no sé en qué contexto eso tendría sentido. Si es un contexto en el que alguno de ustedes me valide que tiene sentido utilizar ese TDA con un solo atributo y está justificado, chévere. Ahora, si lo estás haciendo porque no encontraste nada y lo colocaste así para llenar un requisito, bueno, no. Ese es un poco el tema. O sea, la idea es que se reúnan en equipo, vean bien el enunciado e identifiquen algunos TDA que puedan ustedes reutilizar en varias entidades. O sea, eso, digamos, es el objetivo
de esa parte ahí de la práctica y del proyecto, y sí van a encontrar esos TDA porque tienen muchísimas entidades en el proyecto que algo debe haber que se pueda reutilizar ahí. Sí, claro, ya con... Si no es a nivel de entidad, sí es a nivel de simulación. Entonces, algo tiene que haber ahí que no están viendo en este momento, pero tienen que pensarlo bien para poder diseñarlo. Sí, de hecho lo que no estaba viendo era que se podían hacer los TDA meramente para validaciones y eso ya es, ya con eso ya tengo unos cuantos TDA que implementar, la verdad. Ah, bueno, perfecto. Sí, porque la verdad no tengo mucho, no tengo atributos que se repiten en una o en otra. Ok, de acuerdo. Bueno, ustedes se reúnen en equipo y lo Pero no verifican. podías hablar. Vamos a ver acá rapidito un momento. Vamos a ver personas. Chévere, 34. Bien, vamos entonces a iniciar con la presentación. Ok, sí, sí ven la pantalla, ¿no? Sí. De acuerdo. Sí, sí, sí. Chévere. Retomando entonces el lenguaje orientado a objetos para base de datos y algunos tipos de datos en base de datos orientados a objetos, teníamos lo siguiente: los logs, objetos binarios grandes, que son estructuras que permiten el almacenamiento y manipulación de información multimedia en base de datos, más específicamente el VLOG, que tiene una capacidad de almacenamiento de 4 GB y puede almacenar documentos, hojas de Excel, imágenes, mapas, etcétera. Tenemos el CLOG, que es el que le comentaba que es un tipo de datos que permite el almacenamiento de un conjunto de caracteres con capacidad de almacenamiento de hasta 4 GB. Y por último, el B-File, que permite el acceso a lectura de archivos binarios de gran tamaño almacenados fuera de la base de datos. Esto funciona como un almacenamiento hacia una dirección que referencia a un archivo externo. ¿Okay? Ok, algunas diferencias entre base de datos relacional y orientada a objetos. Aquí vamos a hablar en cuanto a esas diferencias en los ámbitos de objetivo, acceso, lenguaje, relación, preocupación, predominancia y uso. El objetivo de una base de datos relacional, independencia de datos, mientras que en una orientada a objetos, encapsulamiento y reutilización. El acceso a una base de datos relacional es únicamente a los datos, mientras que una orientada a objetos, estamos hablando de los datos y métodos o comportamientos. En un manejador de base de datos relacional, estamos hablando de que el lenguaje es SQL, y en orientado a objetos no existe un lenguaje definido. Dependiendo del manejador que estemos utilizando, tendremos un lenguaje. En el caso de Oracle sería PLSQL. Relaciones, en cuanto a un manejador de base de datos relacional, son definidos por medio de joins o enlaces lógicos. En orientado a objetos, digamos, la agrupación de TDA, los objetos, los B-File y cualquier objeto orientado a objetos son por medio de apuntadores suaves. ¿Sí? ¿Cuál es la preocupación en un manejador de base de datos relacional? El rendimiento. Y en una orientada a objetos, optimización de las clases. En un manejador de base de datos relacional predomina la sencillez, mientras que en un orientado a objetos predomina la complejidad. ¿Por qué pasa esto? Porque si bien en algunos casos tenemos ventajas con el orientado a objetos, algunos manejos de ciertas estructuras se vuelven un tanto más complejas que las estructuras que pudiéramos estar manejando en base de datos relacionales. Esto, por ejemplo, para, no sé, cargar una foto
crear un arreglo dinámico, que era lo que estábamos hablando en clases pasadas, una tabla dinámica que es un poco complejo de crear y mantener. Y en general, en cualquier estructura orientada a objetos vamos a tener un poco más de complejidad que en una estructura relacional. En cuanto al uso, el manejador de base de datos relacional es un modelo para los datos y en orientado a objetos, el modelo está orientado a aplicaciones y desarrollo de software. ¿Alguna duda hasta ahora? No, por ahora ninguna. Ok, porfa, si alguien tiene alguna duda o algún comentario, participe. Siempre es la misma persona que participa. Y recuerden que también hay un puntaje de participación en la materia. ¿Okay? Una pregunta con respecto al cómo se van a guardar las imágenes, o sea, que tendríamos que utilizar el BLOB. Sí, para las fotos y... Sí, exacto. Para las fotos tienes que utilizar el VLOP. Y eso fue, y la forma para, pero ¿cómo se guarda? ¿Se guarda el link de la imagen o se guarda lo que pesa o no sé por qué? No No, sé. se guarda toda la imagen como un archivo binario. No es nada más el link. O sea, es distinto que lo que hacían ustedes en base de datos o en programación 3, en donde solamente guardaban el link a la imagen. Guardan la imagen completa y eso a través de un apuntador suave también se referencia a la imagen que tienen en su disco duro del sistema operativo. Vale, vale. Chévere. Ok, vamos a ver o vamos a entrar ya en los conceptos de Store Procedure y funciones en base de datos. ¿Cuál es el concepto? Son colecciones de instrucciones que permiten ejecutar operaciones sobre los datos. La ventaja de los procedimientos y funciones es que permite reutilización de código en donde se necesite. Con el uso de paquetes se puede organizar los programas con mayor protección y encapsulamiento. ¿Qué son los Store Procedures? Los Store Procedures son, valga la redundancia, porciones de código o procedimiento en donde nosotros vamos a tener una lógica programada, ¿sí? Nosotros podemos hacer un procedimiento que se encargue de consultar el reporte de cantidad total por infectados por países. Podemos hacer un procedimiento que se encargue de insertar en las diferentes tablas que yo voy a utilizar en mi simulación. En lugar de hacer el insert into y hacer el insert, yo llamo a un store procedure que me va a hacer finalmente el insert into, pero antes de hacer el insert into, él me va a verificar una serie de cosas a través del lenguaje PLSQL. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, que la persona que estoy tratando de ingresar tenga más de 18 años, que no tenga más de 40% de población infectada, si es lo que quiero en mi insert. Y cualquier validación que yo quiera hacer, lo puedo hacer en ese procedimiento antes de hacer la inserción, ¿sí? ¿Ok? Entonces, estamos hablando que es una aplicación que se va a conectar directamente a los procedimientos y funciones desarrollados del lado de la base de datos, y estos procedimientos y funciones le van a devolver un valor a esa aplicación. En este caso, si hacemos la analogía, en cuanto a la entrega del proyecto, nuestra aplicación sería la herramienta de reportes. La herramienta de reportes llama a los procedimientos o a las funciones que nosotros requerimos llamar. Por ejemplo, si tenemos 13 reportes, al menos deberíamos tener 13 procedimientos, ya que sería uno por reporte. Puede ser más, pero al menos tienen que ser 13. Un store procedure para el reporte 1, un store procedure para el reporte 2, y de esa manera ir, digamos, haciendo la lógica para devolver finalmente el resultado, que sería un cuadro con unos registros, y eso es básicamente hacer un select dentro del store procedure. Que ese select puede llamar otras funciones.
sí, en algunos casos pudieras necesitar dentro del mismo select llamar a unas funciones para obtener un valor, que ese select es complejo y tiene join con varias tablas, puede ser también. Que ese select tiene que tener filtro en los parámetros, en el where a través de los parámetros de entrada. Sí, porque de hecho en los reportes del proyecto tienen los parámetros de entrada. En algunos casos les digo que tiene que ser a partir de una fecha de inicio y fin. Esos son parámetros que tienes que enviar a través del store procedure y que tienes que filtrar en el where como variables, ¿sí? Entonces, todo eso es afirmativo. Puedes, a través de un store procedure, realizar todos esos filtros y obtener todos esos reportes. O sea, profe, la aplicación no se conecta directamente con la data en la base de datos, sino nada más con los procedimientos y funciones de la misma. Correcto. La Pero herramienta de reporte va a ser execute store procedure reporte 1. Va a hacer esa llamada y obviamente le va a pasar los parámetros que necesite, sea fecha de inicio o los parámetros que tiene en el reporte. claro, Y la herramienta de reporte, cuando tú configuras que el store procedure va a recibir un parámetro, cuando tú haces la llamada en la herramienta de reporte, ya la misma herramienta detecta que hay dos campos de entrada que te está pidiendo el store procedure y con el mismo tipo de datos te lo pinta en el reporte para que tú se lo pases. Es decir, si el tipo de datos de entrada del store procedure es un tipo de datos date, la misma herramienta cuando tú llames al store va a detectar, hey, este store procedure me está pidiendo dos fechas, entonces te va a pedir, antes de ejecutar el reporte, te va a sacar dos calendarios y tú vas a tener que elegir cuál es la fecha en cada uno. claro. Eso se lo manda al store, el store hace los filtros con esos dates dentro del where y devuelve una respuesta. Esa respuesta es capturada por la herramienta de reportes y visualizada en el diseño que ustedes hayan hecho de cómo es el formato de colores del encabezado, de si tiene un logo de encabezado, etc. Ok. Básicamente es eso. ¿Preguntas hasta ahora? No, no tengo. Profe, una pregunta. Entonces las funciones no necesariamente tienen que estar en el TDA, o sea, pueden estar por fuera del TDA y de alguna manera podrían interactuar con el mismo TDA en dado caso que se necesite. Sí, correcto. Puedes tener funciones y procedimientos aparte de los TDA que te van a ser muy útiles para generar los reportes y más útiles para la simulación. Es decir, para la simulación tú deberías tener varios procedimientos que hagan diversas cosas. Por ejemplo, tengo un store procedure que me va a generar 1000 muertos. Entonces, ¿qué tiene dentro de ese store procedure? Bueno, tiene un for del 1 al 1000 y dentro de ese for tiene unos insert o mejor dicho, unos updates de infectados a muertos por países. ¿Y cómo vas a hacer eso de forma dinámica para que no siempre devuelva lo mismo? O sea, cada vez que tú ejecutes ese stop procedure deberías tener resultados diferentes porque es una simulación, ¿correcto? Entonces, para hacer eso, tú vas a poder también generar números o acciones random dentro del stop procedure que, digamos, según el resultado que te den esos números, afecten a unos registros y a otros según la corrida que tú hagas en ese momento. ¿Sí? Vale, vale. Ahora, tú estos store procedure y funciones también lo puedes categorizar en paquetes. Un paquete es un nivel más arriba que básicamente te permite dentro de un paquete insertar varios procedimientos o funciones que están referidos a resolución de un mismo tema. Por ejemplo, si nosotros queremos organizar el proyecto por módulos, nosotros pudiésemos hacer un paquete en donde esté cada módulo. Por ejemplo, el módulo de infecciones. Entonces coloco
el reporte de cantidad de infectados, el stop procedure de cantidad de infectados, el stop procedure de muertes generadas en diferentes países, el stop procedure de recuperados, y manejo dentro del mismo paquete o módulo toda la lógica que tiene que ver con los infectados en la aplicación, ¿sí? Profe, Sí. para los Store Procedure, ¿también podría montar alguna especie de video como el que montó para los TEA? Bueno, lo voy a evaluar, sin embargo, ya vamos a ver también la sintaxis del stop procedure y bueno, Ah, bueno, fino. con eso y con el material que voy a ir publicando en módulo 7 y la práctica que vamos a hacer la semana que viene, vamos a ir avanzando con eso. Ok. Profe, hay una pregunta en el chat. A ver. Oye, ¿cómo se vuelve aquí a la... chat? Ajá. ¿Cuál fue la validación que dijo? ¿De qué cantidad de los infectados? No entiendo esta pregunta. ¿Es algo como un evento? No, los stop procedure no son eventos. Eso lo vamos a ver después, esos son los triggers. Los stop procedure son lógicas, son procedimientos, son métodos, son lo que ustedes hacían en programación 3, métodos. ¿Para qué? Para validar alguna cosa, alguna acción, algo que tenga que ver con afectar datos sobre la base de datos. Según el libro, los objetos se referencian a través de apuntadores suaves y no se usa join. En ningún momento deberíamos usar join. No. O sea, no es que no vas a usar join. Ustedes van a seguir haciendo sus queries tal como lo han hecho el sistema de base de datos 1. Los apuntadores suaves son para los objetos que se crean digamos, en el entorno orientado a objetos. ¿Cuáles son esos objetos? TDA, fotos, VLOOK, VFile, arreglos, tablas dinámicas. Dentro de los stop procedure, funciones y hasta disparadores, ustedes van a tener queries. Y dentro de los queries, obviamente, van a poder hacer join. Nadie está hablando de que no vas a usar join. Simplemente es que si tienes una foto o estás manejando un archivo, ese manejo lo está haciendo el manejador de base de datos a través de apuntadores suaves. Eso es todo. Listo. ¿Alguna duda más? No. Ok, sigamos. Bien. Entonces, ¿cuál es la sintaxis para crear un stop procedure? Sería lo siguiente. En el encabezado tenemos create or replace procedure, nuestro nombre de procedimiento, que en el caso de ustedes para el proyecto pudiese ser reporte 1, reporte 2 y de forma similar. Y dentro de paréntesis, el parámetro 1 con su tipo de datos, el parámetro 2 con su tipo de datos y la cantidad de parámetros que ustedes necesiten incorporar en ese procedimiento o función, ¿sí? La parte que está acá que dice is, lo que pongamos después de esto es la declaración de variables locales dentro del procedimiento, ¿sí? Es cuando tú vas a definir una variable que vas a utilizar dentro del stop procedure. Los parámetros pueden tener varios tipos. Los parámetros pueden ser in, pueden ser in-out y pueden ser out. Son estos que están acá, ¿ves? Los parámetros cuando son de tipo in son parámetros de solo entrada. Cuando son de tipo out, solo son parámetros de salida. Es decir, nosotros no le vamos a pasar nada, pero sí vamos a obtener una respuesta a través de los parámetros.
Y los parámetros in-out son parámetros de entrada y salida. Aquí estamos hablando de parámetros por referencia. Es decir, lo que colocamos como parámetro ahí, lo podemos modificar dentro del store y también vamos a ver la actualización afuera, en este caso en la herramienta de reportes que lo llamo. Si no colocamos nada, lo que él entiende por defecto es que es un parámetro de entrada y realmente es muy poco probable que utilicen otro tipo de parámetros de entrada para lo que yo estoy pidiendo en el proyecto y en la simulación. Con ser un parámetro de entrada es más que suficiente. Y bueno, después del is, que es la declaración de variables locales, tenemos la declaración del begin y end, y adentro de esto la lógica del programa. ¿Qué significa lógica del programa? Todo lo que tú quieras validar, los while que tú quieras hacer, el for que tú quieras hacer, los select que tú quieras hacer aquí, los if que tú quieras hacer como respuesta del select, todo lo que tengas que validar lo haces dentro de este begin y end. ¿Ok? ¿Y cómo lo ejecutas? Bueno, haces un execute, nombre procedimiento y le pasas el parámetro que le estás declarando aquí. Si tienes un parámetro 1 de tipo varchar, pudiese ser algo como esto, le pasas un varchar, prueba. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? Profe, en el video de los TDA, en los parámetros utiliza date y... Pero esos tipos de datos no serían de out. ¿En los qué? En los TDA. No, sabes que en el video sale que usted coloca por parámetro cuando hace el procedure, usa date y esos tipos de datos se pueden utilizar aunque no sea in o out, ni nada de eso. Sí, en los TDA no tienes eso del parámetro de entrada o salida, eso siempre es de entrada. Vale, vale. Aquí los tipos de datos son los que tú quieras pasarle, date, varchar, cualquier tipo de dato number, que hayan manejado en sistema de base de datos 1, se lo puedes pasar acá de forma de entrada. Como les digo, para lo que yo estoy viendo en el proyecto y en la simulación, prácticamente todos los parámetros que van a utilizar ustedes son de entrada, de in. Entonces, si no lo colocan, no importa porque él asume por defecto que es de in. Vale, vale. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Dónde colocas si es in o es out después del tipo de dato? No, lo colocas antes del Antes nombre del del parámetro. nombre. Sí, antes del nombre del parámetro. ¿O sería parámetro 1 in tipo de dato o sería cómo? No, sería in parámetro 1 tipo de dato. Ok. Profesor, si por ejemplo nosotros creamos el método dentro del TDA y entonces creamos el body con la lógica, ¿cómo invocamos ese método para que le pasamos el parámetro? Ya va, es que me estaba hablando de cosas diferentes. ¿Me estaba hablando de TDA o de procedimiento? Del TDA. Bueno, el TDA, cómo llamar al método dentro del TDA, lo tienes en el video. O sea, eso prácticamente es en el select, le das un nombre a la tabla que está llamando al TDA, le pones un alias y después haces el alias punto el atributo que es del tipo TDA punto el método que tienes dentro del TDA. Ok, o sea, se hace con un select, pues, en este caso. Sí, exacto, en el TDA con un select. Aquí lo puedes hacer simplemente haciendo execute, nombre de procedimiento, le envías los parámetros que él necesita y esto te devuelve una respuesta. Ok. Gracias, profesor. De nada. De hecho, hagan la prueba. O sea, cuando terminemos la clase,
creen un procedimiento almacenado que haga un select asterisco sobre una tabla que ustedes tengan. Guárdenlo, es decir, ejecútenlo. Eso se tiene que crear en una carpeta. Ustedes están usando para conectarse a la base de datos Oracle SQL Developer. Sí, Yo Ujú. sí. Bueno, en SQL Developer van a tener una carpeta que se llame Store Procedure, o una carpeta que se llame Function y una carpeta que se llame Trigger. Dentro de la carpeta, si hacen la prueba, cuando corran el Store Procedure de ejemplo que están creando, se le va a crear adentro de esa carpeta de Store Procedure. Y cuando ustedes hagan la ejecución de ese Store Procedure, es decir, execute nombre procedimiento y le pasen el parámetro que ustedes requieren, eso les va a generar el select asterisco que ustedes van a tener dentro del B500. Ok. Ok, chévere. Sigamos acá. Bueno, los tipos de parámetros. ¿Cuál es la sintaxis de una función? Es muy parecida al stop procedure, solo que tienes que incluir, después de la declaración de los parámetros de entrada, tienes que decirle que va a retornar la función, ¿sí? Es decir, return y el tipo de datos. Si va a ser return varchar, si va a ser return number, lo que tú necesitas retornar en la función, ¿sí? Y antes de terminar en el end, vas a colocar return y la variable que quieres retornar. Esta variable que está acá tiene que estar también definida como variable local en la función, ¿sí? ¿Cómo lo llamarías desde la consulta? Haces un select, por ejemplo, si estamos hablando de la tabla persona, de nombre, apellido, llamo a la función, le paso el parámetro y le coloco from persona. Esta llamada de nombre función con el parámetro me tiene que devolver un valor y ese valor entonces lo tengo que ver reflejado en el select. Para mí está claro. ¿Aló? Para mí está claro. Ok. ¿Alguien tiene una duda? ¿Qué ejemplo puede ser acá? Que tú, por ejemplo, le pases creen una función para el cálculo de la edad. Entonces le pasan la fecha de nacimiento y según el registro de la persona que estén, le van a pasar esa fecha y van a obtener la edad de la persona. Es decir, sería algo como select nombre, como apellido, coma, calcular edad y dentro del parámetro le pasas fecha de nacimiento y entonces dentro de la función vas a tener el cálculo de la fecha actual menos la fecha de nacimiento y vas a retornar un número. Luego ese número lo vas a ver reflejado acá según el cálculo que des y vas a tener al nombre y apellido de la persona junto con la edad calculada. ¿Lo ven? Profe, una ¿Sí? pregunta. Si Sí. uno crea un paquete con varias funciones, ¿cómo haces para llamarlas? ¿Tienes que referenciarlas como si fuera un objeto? No, simplemente colocas el nombre del paquete, punto, o sea, haces execute, nombre de paquete, punto, nombre de función o nombre de procedimiento. Ok. Hacerlo con paquetes realmente le da mucho orden a los proyectos. Entonces, busquen por internet cómo implementar los paquetes. No es tan complicado, es simplemente crear un nombre de paquete y un body, y dentro del body decirle cuáles son todas las funciones y procedimientos que van a estar dentro del paquete. Es simplemente una referencia a través de algo más grande. ¿Alguna duda? no.
Bien, vamos a hablar acerca de unas variables que podemos utilizar en manejadores de base de datos orientadas a objetos que son realmente útiles. Tenemos la variable porcentaje type. ¿Qué hace una variable porcentaje type? Se refiere a que se puede definir el tipo de dato con el mismo tipo de dato del atributo de una tabla. Por ejemplo, tenemos la tabla persona y tenemos el atributo nombre. Y el nombre es varchar 20. Si yo quiero definir una variable dentro de mi lógica del stored procedure o mi función que sea del mismo tipo de datos que el atributo nombre de la tabla persona, yo puedo hacer lo que está abajo. Yo puedo decir, quiero una variable que sea persona.nombre, es decir, nombre de la tabla, punto atributo, porcentaje type. Eso me va a crear una variable del mismo tipo que el atributo nombre, es decir, varchar 20. ¿Sí? Es decir, no tengo por qué decirle si si es el mismo tipo de datos de un atributo que voy a utilizar en la lógica de la programación. No tengo que estar buscando cómo lo definí en la tabla y colocarlo igual. Simplemente lo pongo referenciado a al mismo atributo de la tabla y me garantizo que tenga el mismo tipo de datos. Esto es bueno porque entonces si yo expando o cambio este tipo de datos, también cambiaría de una vez en mi stored procedure. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Y solo se puede utilizar eso en funciones y en stored procedure? O sea, si yo estoy creando una tabla y estoy definiendo los atributos de esa tabla, ¿yo lo puedo utilizar? No, no lo puedes utilizar en las tablas porque son relaciones que tendrías que tener antes. Tienen que ser en procedimientos y funciones. Ok, gracias. De nada. Por otro lado, también tenemos lo que es la variable de tipo porcentaje row type. Esto se refiere a que se puede definir un tipo de dato como una tupla completa de una tabla. Por ejemplo, tenemos nuevamente la tabla persona y tenemos nombre y apellido que son de tipo de dato varchar 20. Si yo digo que quiero una variable persona porcentaje row type, será del mismo tipo de datos que los atributos de la tabla persona. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo digo, por ejemplo, persona, porcentaje row type, le voy a asignar select asterisco from persona y nada más voy a leer el primer registro. ¿Por qué el primer registro? Porque si el select me da más de un registro, esto falla. Y eso lo vamos a ver después con la implementación de cursores, que sí lo vamos a poder leer con registro a registro. Pero hasta ahorita, si lo vemos nada más así, solamente podemos leer un registro de esa tabla. Entonces, si yo defino la variable personal porcentaje row type y le imprimo, ¿cómo la puedo manipular? En la variable, cuando la voy a imprimir por pantalla, que es este dbms output.putLine, le digo persona.nombre y ahí me va a imprimir el nombre que estoy leyendo en el select. Si digo persona.apellido, me va a imprimir el apellido. ¿Ok? Vamos a verlo con un ejemplo. Déjenme buscar aquí el ejemplo un segundo. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Pero se ve el live SQL o se ve la presentación. No, la Sí, sí, se ve. FSQL. Live SQL. Sí, sí. Ok. Bien. Fíjense, aquí tengo una tabla de empleado con un ID, cargo y fecha de ingreso. Aquí tengo dos inserts, es decir, profesor, estudiante y la fecha de hoy. ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí ya de una vez estoy haciendo mi programación en PL/SQL. Fíjense que aquí no estoy definiendo ni siquiera un stored procedure ni ninguna función, sino que estoy haciendo mi programación de una vez PL/SQL, sin pasar por procedimientos o funciones, directo. Defino una variable tipo registro tabla
que va a ser de tipo empleado porcentaje row type, ¿sí? Hago un begin y digo, voy a hacer un select from la tabla empleado, leyendo nada más una fila, y eso lo voy a guardar con esto, into registro tabla. Es decir, el resultado de este select con este into registro tabla le estoy diciendo guárdamelo en la variable registro tabla. ¿Sí? Y luego, entonces, con esto de BMS output.putLine, voy a empezar a imprimir todos los atributos que guardé de ese registro en esta variable registro tabla. Es decir, registro tabla.id, registro tabla.cargo y registro tabla.fecha de ingreso. Aquí con estas dos barritas, lo único que estoy haciendo es concatenar este string contra esta variable. Este string contra esta variable. Y de esa forma. ¿Lo ven? Sí, sí, lo veo. Vamos a ejecutar esto. Ok, la sesión ha expirado. Vamos a volver a entrar. Ok, déjenme buscar un momento aquí el usuario, que esto no sé por qué se cierra cada rato. Bien. Ok, vamos entonces a ejecutar acá la tabla. Fíjense, tabla creada. Voy a hacer mi insert en la tabla. Registros insertados y ahora voy a ejecutar esta porción de código. Si vemos el resultado, tenemos entonces, en este caso me guardó el primer registro. ID 1, cargo profesor, fecha de ingreso, 6 de mayo del 2020. Que es lo que imprimimos acá con esto. ¿Ok? ¿Lo ven? Sí. Esto realmente es sumamente útil cuando estamos trabajando en la simulación o en lógica de programación en el Store Procedure, porque te permite, como lo dije anteriormente, definir variables del mismo tipo de atributos que los que tienen en la tabla, y no tienes que estar buscando en la tabla qué tipo de datos pusiste y cuánto fue la precisión que le pusiste. Es muy, muy útil para eso. El row type y el porcentaje type. El porcentaje type no tanto como el row type, pero puede llegar a ser útil también en algún momento. ¿Alguna duda hasta ahora? No, ninguna duda, por ahora. Okay. Bien, aquí tenemos un ejemplo de Store Procedure. ¿Qué hace este Store Procedure? Ustedes pueden copiar este código e irlo manipulando para que puedan también entender la lógica de los Store Procedure y su implementación. Este Store Procedure está encargado de validar lo siguiente. El semestre pasado el proyecto tenía que ver con un proyecto de aerolíneas, ¿no? Entonces yo le pedí a los muchachos en una práctica que en los viajes de recorrido corto tenían que definir ellos mismos cuántas millas eran los recorridos cortos. No debe existir más de una escala por vuelo en esa ruta. Ese es el requerimiento. En los viajes de recorrido corto no debe existir más de una escala por vuelo en esa ruta. Entonces, ellos crean aquí su tabla, este equipo creó su tabla vuelo con su ID, escalas y millas de tipo number, y aquí creó una función primero que se llama escalas2 y que recibe las millas, que retorna un número, y en sus variables locales definen el número como de tipo vuelo millas.escala porcentaje type.
y definen también una variable cantidad de tipo number. Entonces, en el cuerpo de begin y end, ellos hacen su lógica. Ellos dicen, si las millas que me está pasando en los parámetros es mayor o igual a 1000 y es menor a 2000, entonces la cantidad que vas a asignar es 1000. Si no, si las millas es mayor o igual a 2000 y es menor a 3000, entonces la cantidad va a ser 2000. Si no, si las millas es mayor o igual a 3000, entonces la cantidad serán 3000. Cierran los tres if y hacen una búsqueda del número de escalas, que es una tabla que tenían ellos aparte, con el vuelo milla, donde la cantidad de millas sea la que ellos definieron. Es decir, ellos tenían una tabla que decía, si son 1000 millas, va a ser una escala. Si son 2000 millas, va a ser 2 escalas, y si son 3000 millas, son 3 escalas. Y dentro de este select están buscando, según la cantidad de millas que le dio arriba, cuántas escalas son, si una, 2 o 3. ¿Ok? Eso lo guardan con el into number, vamos a colocar aquí, con este into número, lo guardan en la variable número, lo que devuelve este select, perdón, y retornan el número en la función. ¿Qué hacen luego en el store procedure? En el store procedure van a asignar la escala. Entonces, aquí tienen una variable random, número random de tipo number, y el número de escala que sería del atributo escala. Entonces ellos hacen aquí un random del 0 al 5000 y lo guardan en la variable random. Número random, perdón. Luego llaman a la función número escala para saber cuántas escalas corresponde según el número que le dio aquí de 0 a 5000. Es decir, ellos generan un número random aleatorio de 0 a 5000, eso se lo pasan a la función y dependiendo de qué les dio ese número, ellos dirán, mira, es una escala, es 2 escalas o es más de 2 escalas. ¿Ok? Y después insertan en la tabla vuelo, bueno, en este caso tenían este valor aquí de la clave primaria fijo, el número de escala devuelto y el número random que serían las millas. Exacto, el número de escalas y las millas. Cuando ellos luego seleccionan o digamos hacen un select sobre la tabla vuelo, entonces tienen algo como esto. El ID del vuelo 3 tiene 2 escalas. El ID del vuelo 1 tiene 2 escalas. Y las millas son estas que están aquí, 2937. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, sí lo veo. Sí, profe. Básicamente generan un número de 0 a 5000 de forma aleatoria, se lo pasan a la función. La función, según los if que él tiene aquí, determina qué cantidad le va a setear y según la cantidad, él busca en su tabla cuántas escalas tiene, retorna las escalas y luego inserta entonces la cantidad de escalas que tiene en la tabla vuelo con la cantidad de millas que se generó con el número random. Claro, profe. Tengo una pregunta con respecto, esto me genera una pregunta con respecto al modelo que elegimos en el proyecto. Sí. Cuando vamos a hacer la simulación, ¿qué tipo de variable le tenemos que pasar a la simulación? No entiendo la pregunta. O sea, yo voy a hacer la simulación, por ejemplo, de que todas las personas se quedan en casa. Ajá. Pero me imagino que para hacer esa simulación tiene que haber ciertas condiciones aparte, que es información que se le mete al procedimiento que va a ser la misma. ¿Qué Toda esa condiciones serían esas? todos esos parámetros o informaciones que tú le vas a pasar en algún momento a los procedimientos tienen que ser random, ¿sí? O sea, ¿qué espero yo? Yo nada más espero que tú en la corrida del proyecto hagas un execute simulación proyecto.
haces una llamada a un solo procedimiento que va a ejecutar todos los procedimientos que tú necesites por debajo, las funciones que tú necesites, todo lo que tú desarrolles. Pero a nivel de la ejecución, tú nada más vas a llamar a un store procedure que se encarga de llamar al resto de la lógica que tú tienes ahí programada. Y para llamar al resto de la lógica, entonces tú vas a tener que hacer cosas como las que están aquí. Vas a tener que crear una variable de tipo random en donde tú vas a decir, mira, quiero crear un random del 0 al 1000. Si ese número te dio 500, bueno, esos 500 lo voy a utilizar para generar 500 infectados. Entonces haces un for del 0 al número que te dio, que serían 500, y empiezas a hacer insert en tu tabla de infectados. ¿Sí? Claro, pero a la hora de hacer a la hora de poner ese número random, que nos va a decir la cantidad de infectados, no tendríamos que decidir mediante ese número qué tipo de modelo usar y no solo elegir uno. Lo que pasa es que acuérdate que en la simulación cada equipo va a ser el caso de sin ningún modelo y un modelo. Ok, O sea, de acuerdo al modelo que seleccionó tu equipo, tú vas a configurar el random. O sea, si es el modelo 1, tú deberías tener, si no me equivoco, más personas libres interactuando. Si es el modelo 2 menos, entonces tú deberías definir como una especie de porcentaje y dependiendo de ese porcentaje, según el modelo, tendrías que tener más o menos infectados que otro grupo, por supuesto. creo que ya entendí. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Oye, está muy callado. Recuerden que Profe, esto vale una punto. pregunta con respecto a la hora de insertar todos los datos. O sea, ahí tendríamos que crear procedimientos para poder insertar nombres a lo random para que sea mucho más rápido a la hora de ejecutar el, el no sé, ¿cómo es que se llama esto? Los métodos estos. Fíjate, yo les voy a dar una idea de cómo lo haría yo para, por ejemplo, generar infectados. Para generar infectados, tú necesitas, según el modelo, como lo expliqué ya antes, una cantidad de registros de personas, ¿no? Y esas personas deberían estar en esos países en donde tú vas a generar la infección, que también van a ser dinámicos. Entonces, ¿qué haría yo? Yo crearía dos tablas auxiliares. O sea, una tabla con todos los países y una tabla con muchísimos registros de personas. Me descargo una base de datos de personas de Google y lo guardo en una tabla auxiliar de personas que tenga, no sé, 1000 personas. ¿Qué haría yo? Según el modelo, hago un random de IDs de personas y los busco en mi tabla auxiliar. Es decir, hago un random, hago un for de, no sé, según el modelo, de 0 a 500 y en cada iteración del for genero de forma aleatoria un ID del 0 al 1000, que son los registros que tengo en mi tabla auxiliar de personas. Según el ID que me dé, entonces me busco ese registro en esa tabla auxiliar y lo inserto como un infectado. ¿Y qué voy a insertar como un infectado? Todos los datos de esa persona, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, todo. Pero ya lo tengo precargado antes por una base de datos que me bajé por Google. ¿Sí? Sí, sí, es que esa era una de las dudas que tenía yo a la hora de cómo, o sea, cómo se meterían los datos así. Entonces, ya me aclaró esa duda. Los datos se pueden generar con tablas auxiliares cuando necesitas datos así tan dinámicos en todos los atributos, y los demás los puedes sacar de los mismos registros que ya tú tienes insertado de tus tablas, de los 15 registros por tablas que ya tienes insertado antes. Simplemente tienes que hacer un procedimiento que eso sea aleatorio,
porque si yo ejecuto la simulación más de una vez, cada vez que yo lo ejecute tiene que dar cosas distintas. Y cada vez que yo lo ejecute, él tiene que hacer más inserciones. Entonces, como él está haciendo más inserciones, cada vez que lo ejecute va a tener más data para manipular y para cambiar. Profe, Claro. y en el modelo de entidad relacional tendríamos que escribir cuántas tablas auxiliares vamos a utilizar o algo. No, ¿verdad? Sí, sería bueno que lo colocaran como unas tablas aparte en las que ustedes dicen que son las auxiliares. Gracias, profe. De nada. Ok, profe, entonces en pocas palabras, dependiendo del modelo que elijamos, vamos a elegir una cantidad inicial de infectados y la simulación lo que va a decir es cómo va creciendo, o disminuyendo la cantidad de infectados dependiendo del modelo que uno elija. Es correcto. O sea, dependiendo del modelo, tú vas a tener una curva más exponencial que otra. Ok, ok, está clarísimo, gracias. Seguro. ¿Alguien más? Vamos a ver el chat. No hay nada en el chat. Bueno, creo que esto era todo por el día de hoy. Yo les coloqué esta presentación ya en módulo 7 con el ejemplo del row type que acabamos de ver en la IBSQL. Y bueno, aquí entonces en esta presentación tienen el ejemplo para el store procedure. Mi recomendación sería dos cosas. Ejecuten este que está acá. No solamente copien y peguen y corran y ya todo corrió. De verdad, hagan la corrida en frío, entiendan lo que está haciendo el procedimiento con la función y como, digamos, práctica para ustedes, no me la tienen que entregar simplemente para que ustedes lo practiquen. Igual nosotros vamos a tener nuestra práctica de Stop Procedure la semana que viene, pero para que ustedes vayan practicando, generen un Stop Procedure sencillo, desde cero, hecho por ustedes, en donde van a tener algo muy sencillo, un parámetro que le pase de entrada, haces un if de ese parámetro para hacer algo con una variable local y haces un select sobre una tabla que ya tengas, ejecutas ese procedimiento y ves cómo te está dando el resultado en la pantalla. Luego, entonces, creo conveniente que ejecuten la función para el cálculo de la fecha con una tabla que tengan predefinida de unas personas que ya tengan registradas para también ver cómo se comporta el uso de la función. Eso como recomendación para que ustedes puedan practicar esto. Perfecto, profe. Entonces, bueno, nada, igual con la práctica, porfa, traten de generarla para el día viernes, que es la fecha tope de entrega. Recuerden que la sumatoria de las prácticas de la materia son 10%, estamos hablando de 2 puntos, y en una materia como esta, que si bien no es, digamos, más que compleja, es si mantenemos un orden y hacemos las cosas a tiempo, nos va a ir bien, pero cualquier punto que podamos sacar en la materia es valioso. Entonces traten de tener las prácticas por equipo, por supuesto, luego yo las corregiré a través de la IBSQL. Y bueno, si usted tiene esa corrida en la IBSQL y pudo hacer lo que se le colocó en la práctica, ya usted está sumando puntos en esa evaluación formativa de 10%. Chévere, profe. Entonces, nada, bueno, quedó a la orden. El objetivo de la clase de hoy era ver el Stop Procedure y funciones, los ejemplos y las variables porcentaje type y porcentaje row type. Igual estoy atento a cualquier duda que tengan, lo pueden también colocar en los foros de módulo 7 y por ahí podemos responder cualquier duda. Chévere, Buenísimo, profe, profe. gracias. Muchas gracias. Que pase buen día. Excelente. Muchas gracias y feliz tarde. Profe, Igualmente. ¿cómo podría diferenciar unas funciones dentro del TDA y
y diferenciarlas con una función por fuera. Porque la llamada dentro del método del TDA no es la misma forma en que se llama el store procedure. La única forma de llamarlo desde el TDA es a través del select y aquí lo puedes llamar a través del execute. Ok, entonces, en pocas palabras, las funciones que voy a tener fuera del TDA van a ser procedimientos más largos y dentro de los que están en el DTA pueden ser solamente validaciones. Sí, los que están dentro del TDA no pretenden hacer una validación de negocio tan profunda como la puede hacer un store procedure o una función. Vale. Gracias, profe. Siempre la orden. Bueno, muchas gracias por su tiempo y feliz tarde. Igualmente, Ajá, me profe. preguntan si me Hasta conecto por luego, Discord. igualmente. El Discord lo vamos a utilizar para las prácticas. Listo. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde. Tardes, profe.